Bueno, continuamos con la enseñanza sobre las casas paternas. A ver. Ok, hablamos de identidad, sí, ¿verdad? Ok, entonces, sí. Ok, voy a repasar aquí que es más o menos la esencia de lo que compartí la semana pasada. Dijimos que la identidad es vital, es la esencia del ser o lo que define la esencia del ser. Nuestra identidad se establece en cuatro direcciones. Primero, y es la básica, como hijos. ¿Sí? Como hijos porque es lo primero que a nosotros nos sucede. O sea, usted no puede formar parte de una familia si no tiene la condición de hijo. Entonces, lo primero es la identidad de hijos. Y en este punto es donde más se batalla. Y no solo la batalla interna, sino también la batalla social, ¿verdad? Hoy la ideología de género y todas estas corrientes que hay buscan golpear la identidad, la genuina identidad. Entonces, si usted golpea a la familia, ¿qué está golpeando? La identidad, el sentido de pertenencia. Entonces, tenemos una sociedad que está flotando. Psicológicamente no tiene una base, no tiene un fundamento. Hoy los muchachos tienen problemas, tienen crisis de identidad. Y esa crisis de identidad es generada. No es un conflicto que se genera desde lo interior, es algo que es exógeno, ¿verdad? Entonces se ha creado un conflicto, ¿verdad? Una duda, un tema de identidad. Entonces los muchachitos crecen bajo la posibilidad de que no sean lo que la biología, lo que la medicina, lo que sus genitales y lo que sus papás le dieron que eran. Porque entonces se cuestiona, según estas mentes brillantes, estos genios, ¿verdad? Los genitales no determinan nada. O sea, no determinan la identidad, no determinan el sexo, según estos genios, ¿verdad? Entonces, un hombre puede ser mujer aunque tenga pene. Y eso es algo que está en el ambiente. Y recuerden que todo esto opera por frecuencias vibracionales. Y poco a poco ha ido cercenando la mente de, sobre todo los jóvenes. La generación de cristal está bombardeada por todo este asunto. Ok, en el reino entonces, cuando nosotros venimos al reino, se define la identidad. Pero también la identidad está siendo atacada por la parte espiritual. Entonces, sí, todo lo que le acabo de decir tiene también esta otra arista que es la influencia espiritual. Pero nosotros que venimos al reino, que venimos al Señor y buscamos reafirmar nuestra identidad, encontramos una lucha espiritual aquí. Y el enemigo genera diferentes circunstancias, pero hay un género de demonios que operan directamente con el tema de la identidad. ¿Ok? Y ese género tiene que ver con Jezabel y su línea. Entonces, cuando a mí me hablan y dicen la influencia de Jezabel y me presentan una mujer piernuda con minifalda, yo digo, por favor. O sea, Jezabel es más que eso. Es más que un hombre atractivo en un púlpito cantando, es más que una mujer sensual, mucho más que eso. Pero, y ahí hasta en eso yo veo la distorsión, ¿verdad? Porque Jezabel tiene que ver con un sistema. Jezabel es quien genera el sistema religioso. Ella es la encargada del falso culto. Ella es la encargada de toda la falsificación de los dones. Entonces,
Todo esto puede operar y otras cosas si se lesiona la identidad. El sistema religioso como tal no contempla la reafirmación de la identidad. Te alcanzan y te siembran en un templo y te limitan a reuniones. Nada más. Y hay que decirlo así. Entonces, no se trabaja con la identidad. Igual que con el tema del sexo, ¿verdad? Seguimos teniendo tabú en la iglesia con el tema del sexo. Nadie habla clarito del asunto. En pleno siglo XXI, los pastores y consejeros le siguen dando vueltas al tema, dándole por el ladito y hablando, ¿verdad?, de las abejitas y las flores. Por favor. Y yo creo que algunos todavía están con la cigüeña. Y en la inteligencia espiritual, la cigüeña es otra cosa. Ok, entonces, el tema es identidad, identidad de hijos. Pero como ya vimos, identidad está relacionado con identificación. Es decir, la prueba de tu identidad es tu identificación. La identificación con aquel que te engendró, con el Padre Eterno. En ese sentido, voy a decir algo y lo voy a decir despacio y con mucho cuidado para que se me entienda. La identificación de un hijo es con el Padre. Quien media para ayudar en ese asunto es Yeshua. Aun cuando a él en Isaías se le llama Padre Eterno. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él dijo, el que ha visto al Padre, me ha visto a mí. ¿A qué se refería? A que somos igualitos, a que nos parecemos. Está hablando de la misma esencia, está hablando de la esencia. El que ha visto al Padre, me ha visto a mí. Es decir, ahí tenemos una misma esencia, paternidad. Entonces, el tema de la paternidad, el tema de la paternidad, está íntimamente relacionado y profundamente relacionado con el Eterno. Siendo Yeshua el que media, y no mediar en el sentido de estar entre el Padre y yo, sino en cuanto a la ayuda para la identificación. O sea, el Señor nos ayuda para identificarnos con. Entonces, si yo tengo identidad, debo tener también o debo desarrollar identificación con Él y por ende con su propósito. Entonces, es imposible, desde mi punto de vista, decir que yo tengo identidad si no me identifico con su paternidad por un lado y por otro lado si no me identifico con su trabajo. Es decir, el proyecto de mi papá es mi proyecto. Pero primero soy hijo. Primero soy hijo. Eso es lo primero que se establece para hacer luego o para luego entonces trabajar para el reino. Esa ha sido una lucha. El ser y el hacer. No es más importante el hacer que el ser. Yo ahora terminando esto a las 6 de la tarde, podría salir afuera y decirle al Señor, ya, hasta aquí llegué. Yo voy a entregar todo esto, Evelyn ve a ver cómo hace con el asunto. Y si no, Marvincillo, de ahí, le va a tocar, ¿ah? Yo le puedo decir al Señor, ya, se acabó, ya no quiero más, me retiro. Es más, me pensiono, para que vea. Sí, ¿usted cree que yo dejaría ser hijo? ¿Usted cree que él se enojaría conmigo y me, me bloquearía en WhatsApp? Yo seguiría siendo hijo.
seguiríamos teniendo una relación, porque es mi decisión. Yo decido si lo hago o no lo hago. Él mismo me da esa opción. Pero quien que se identifica con él y con su proyecto va a dejar de servirle. Para mí es imposible. Por otro lado, tendría que luchar con la genética. A mí me llamaron a esto. Y créanme, hay unas cuantas veces he agarrado la Biblia y digo, Señor, ahí te la dejo. Chao. Y no funciona. Y no porque me hubiera querido al mundial. No. Digo, Señor, déjame ser veterinario. Por favor, déjame ser veterinario. Y ni aún así, y no. ¿Por qué? Porque le llevas metido ahí nada en el ADN. Es que el llamado trasciende nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza carnal, si le queremos llamar así. Trasciende. Entonces, ¿cómo te arrancan eso? No te lo pueden arrancar. Y como dicen en Argentina, aunque vengan degollando por ahí, no me van a quitar lo que yo tengo aquí adentro. Es un tema es un tema de esencia, ¿verdad? Y déjeme, y como le digo esto, le voy a decir esto otro. Como es un tema de esencia, como vos, que sos profeta, vas a ir a estudiar para ser pastor. Podrías sacar buenas notas académicamente, graduarte y tener un título que dice, ¿verdad? Pastor. Y podrías tener unos cuantos por ahí, pero esa no es tu esencia. Entonces, si hablamos más delgado, eso que está metido en ADN es muy específico. Por otro lado, entonces, todo hijo, todo hijo necesita ser instruido. Y la instrucción, como ya hemos visto, define paternidad. Quien te instruye y activa tus códigos establece paternidad. Dije y activa los códigos. Eso es vital. Porque yo veo maestros de maestros. Pero que me activen los códigos, yo puedo decir, qué buena enseñanza y me puede ministrar. Yo tal vez no tenga las palabras para explicarlo bien. Me puede ministrar y yo sí, qué buena enseñanza. Y me edificó, me ayudó, pero no me activó los códigos. Ese es un punto importantísimo. Entonces, instrucción es vital. Los hijos, todo hijo se somete a la instrucción. En el modelo bíblico o en el diseño bíblico, los hijos son instruidos en casa. ¿Ok? Es una yeshiva. Obviamente, en el tiempo del segundo templo y tiempo de Yeshua y luego el tiempo de Pablo, la yeshivot, plural de yeshiva, se convirtieron se hicieron muy elitistas, por así decirlo. Entonces, no todos podían formar parte de una yeshiva. Pero en el diseño original estaba el pueblo era instruido a partir de la yeshiva. En aquel contexto, y por la deformación del diseño, a la yeshiva solo asistían hombres. ¿Ok? Pero ya eso no es un tema del diseño de Dios. Fue la distorsión que se dio con el tiempo. Entonces, en esencia, como ya habíamos enseñado,
La yeshiva tiene un carácter paternal. ¿Por qué? Porque todo lo que tiene que ver con instrucción tiene que ver con paternidad. Entonces, el que está al frente de una yeshiva genera, imparte paternidad y maternidad. ¿Ok? Y quienes asisten son hijos. Entonces Pablo dice, yo os engendré en mis prisiones. O sea, cuando él estaba en la cárcel, por causa de la instrucción que él mandó a través de carta, engendró hijos. Entonces se habla de Timoteo, se habla de Tito, etcétera. O sea, el concepto está muy claro ahí. Igual que el concepto de compañías de profetas. Hay gente que dice, no, es que solo en los tiempos de Samuel, no, Agabo llegó de Pablo con una compañía de profetas. Él no iba solo, iban más profetas con él. Que él fue el que habló es otra cosa. Y muy posiblemente Agabo era el que estaba al frente de la compañía de profetas. En el contexto bíblico del Berit Hadashah o el Pacto Renovado o el Nuevo Testamento, no se enfatizan estas cosas porque eran cotidianas. Si yo hubiera sido un personaje bíblico, posiblemente, por esa cotidianidad nadie hubiera mencionado que tomo café. Porque era normal. Nadie pregunta, ¿y qué toma él? No, es parte de. Entonces, las yeshivot eran parte de. De hecho, la culminación de una yeshiva, de la dinámica de una yeshiva, eran las gemarot, los debates rabínicos en el Shabbat. ¿Recuerdan? Donde Pablo dijo que no le permito a la mujer soltera que hable. Era ahí, ese es el contexto. Entonces, el primer, como ya dijimos, el primer lugar de instrucción, la primera yeshiva, es la familia. Entonces, Pablo le dice a la mujer casada, corrijo, le da esa pauta a la mujer casada porque se supone que durante la semana el marido debió haberle enseñado la porción de las escrituras correspondiente a esa semana. Entonces, mejor en la congregación, cuando estamos en los debates rabínicos, no pregunte en casa para que no avergüence al marido. La mujer soltera sí se podía preguntar. Tenían esa prerrogativa. Ok, entonces, ¿dónde se desarrolla? En el seno de la familia. Por eso dijimos que el concepto de casas está siempre presente en la escritura. Génesis 1:1, una casa. Casa de Abraham, casa de Jacob, casa de Isaac, casa de David. O sea, ese es el concepto. Una casa. Entonces, una casa es un lugar de formación, de instrucción y de proyección profética. Déjenme les doy un dato más. Cuando un padre le entregaba a su hijo primogénito el talit, como lo hizo Jacob con José, ¿okay? Sí, las traducciones dicen, ay, le dio una túnica de colores, ay, qué lindo una túnica, sería que como un chalo, una cuestión así, ¿verdad? Sí. En otras ponen manto, mantos a los sacerdotes. Le entregó un talit de colores hecho con el vestido de su mamá. Lino. ¿Sabes lo que es? De colores. Es espectacular. Le hizo un talit. Ya la enseñanza del talit estaba. Y lo estableció como el primogénito. Entonces, ¿qué implicaba ser primogénito? Número uno, el primogénito le era delegada la autoridad del padre. Era el encargado de sobrever por toda la familia, hermanos, por todo el mundo. Dos, era el encargado de multiplicar lo que su padre le entregó. Es decir,
No solo aquí te entrego esto y lo voy a mantener como me lo doy, no, era multiplicarlo. Y número 4, tenía que enfrentar a los enemigos de su padre. Perdón. Y 5, ensanchar los territorios. Entonces, multiplicar los bienes, ensanchar los territorios y entonces derrotar a los enemigos que el padre enfrentó. En ese sentido, entonces, la tierra, perdón, sí, el dominio territorial sufría expansión. Es lo mismo que el Eterno le dice a Adán cuando lo pone en el huerto. Le da dos pautas: cultívalo y cuídalo. Entonces, podríamos decir que estaba hablando de cultivo a través de semillas. ¿Ok? Sí, es una posibilidad. Pero resulta ser que no habían semilleros en aquel tiempo. Lo que había era tierra. ¿Ah? Ya ustedes saben, ¿cómo cultivó a Adán? Con el poder de la palabra. Le hablaba a la tierra. Quiere decir que la palabra era la semilla. O sea, no le entregaron una bolsita con semillas, Pedro. La palabra era la semilla. Es decir, si yo le decía, háblale a la tierra para que produzca chayotes, en la palabra estaban los chayotes. La esencia en la palabra iba a crear aquello que el Eterno designó. Entonces, Isaías 55:11 dice, la palabra que sale de mi boca no vuelve a mí vacía, sino que cumple todo aquello para lo que yo le envié. Entonces, si en la dirección del Eterno y en el diseño está la palabra, por esa palabra se crea todo. Entonces no necesitaba semilla. Pero lo otro entonces es que le dijo, cuídalo. Y esa palabra, shamer, es mantener algo en su estado original. En cuanto a la esencia, pero la implicación en guardar es expandir. Todos los principios del reino operan bajo una ley de multiplicación. En todo este remedio que nos hicieron, nos fue cortado eso. Pero si nosotros volvemos al diseño original, todo lo que hagamos se multiplica. Tanto nuestra vida personal se expande, se multiplica en el sentido de mejorar, de cambiar, de conocer cada vez más, etcétera. Y lo que tenemos de la misma manera. De tal manera que, en mi opinión, la prosperidad, hablando financieramente, es un tema de cultura. No obedece a la necesidad. Es un tema de cultura. A ver, me voy a salir un poquito más. Cuando José se lo venden a Potifar, Potifar lo pone al frente de todo. ¿Y qué pasa? Prospera. Potifar sabía, por eso lo puso a administrar todo lo que él tenía. Y él sabía porque tenía una hija adoptiva, que era judía, que era hebrea, perdón, Asnat.
Porque Asnat no fue a las fiestas del Nilo, se quedó en casa. Cuando Sulagía, la esposa de Potifera o Potifar, ella se quedó en casa para ponerle la trampa a José. ¿Recuerdan? Sulagía, Asnat, perdón, lo vio todo. Por eso le dijo a su papá y su papá entonces no pudo cumplir la pena completa, que era morir ahorcado. Lo mandó a la cárcel nada más para cubrir un poco y no quedar mal con su mujer, ¿verdad? Porque ella estaba pidiendo justicia por lo que supuestamente le hizo, que no le hizo, que ella quería que le hiciera. Lo meten a la cárcel y de forma absurda, si se quiere, humanamente hablando, dice que él hace prosperar la cárcel porque el alcaide de la cárcel lo pone al frente de todo, lo pone a administrar y la cárcel prospera. Entonces, ¿a quién se le ocurre poner a prosperar una cárcel? Ah, dígame. O sea, usted está acusado por algo que no por un crimen que no cometió. O sea, usted es inocente. Está metido en la cárcel. Y por el tipo de delito que supuestamente le imputan, usted está marginado. Encima de eso, hace prosperar la cárcel. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? A menos que sea un tema de cultura. O sea, él no podía hacer otra cosa. No le salía otra cosa. La prosperidad era parte de su esencia. La multiplicación era parte de su esencia, de los códigos que ya tenía. Son códigos del reino. Entonces no es un tema de venga, pacte para que prospere. Porque soy prosperado y porque tengo esos códigos, es que yo doy. Yo no necesito dar para tener. Sí, ese es el contexto correcto. Claro, ahí dice, ¿verdad? El apóstol Pablo lo plantea. Lo que usted, si usted siembra, tiene cosecha. Pero es una ley. Es una ley. Entonces yo no tengo que hacer nada para. La buena tierra no es donde yo siembro. Yo soy buena o mala tierra. Dependiendo de mi actitud. Como dije la otra vez. Entonces, la buena tierra, ay, mira, es que esa es buena tierra porque es próspero, porque le va bien, porque entonces voy a sembrar ahí para yo tener cosecha. Entonces, a un pobre, a una persona que vive, que no, esa no es buena tierra. Entonces yo no voy a recibir cosecha por sembrar ahí. O sea, la cosecha, según los términos de esto de la teología de la prosperidad, la cosecha va a depender de la tierra donde yo siembre. Eso dicen ellos, no yo. Yo no creo en eso. Entonces, si yo le doy al indigente, de perdí la platita, diría el colombiano. ¿Por qué esa no es buena tierra? Porque el indigente no es próspero. ¿Se da cuenta cómo se humanizó el asunto? Esas no son las leyes del reino. Las leyes del reino hablan de que yo soy próspero, hablando de un tema integral, no solo final. Yo soy próspero. Lo que yo necesito aprender es a vivir de esa manera. Que esos códigos se activen. Pero ya está. Para que también puedan ver cómo el sistema religioso ha ido limitando todo esto. Y obviamente también la cultura, la idiosincrasia influye mucho.
influye muchísimo en esto. Y sobre todo nosotros aquí en América, que la doctrina jesuita nos metió en la cabezota, ¿va? Según lo que San Francisco de Asís enseñó, que ser pobre, que ser humilde es ser pobre. Esa mentalidad de tercer mundo que nos metieron. Y luchamos contra eso. Entonces es muy común decir, o yo he oído gente orando, dice, dame una casa. Ay, Señor, aunque sea debajo de un puente. No, yo no, debajo de un puente no. ¿Ha oído ese dicho, verdad? Dame una casa, aunque sea. No, yo sí, debajo de un puente yo vivo. No. ¿Cuál debajo de un puente? Luchamos, pero bueno, ya eso es otra cosa. Contra la. Entonces, cuando vamos a la teología de la prosperidad, usted siembra por necesidad. Usted necesita, siembre o pacte. Siempre por una necesidad. Yo no siembro por necesidad. Yo siembro por destino profético. Es diferente. Rebobino. Entonces, ¿dónde se enseña esto? En familia. ¿Por qué estamos reunidos? Como familia, para esto. Entonces, ¿cuál es mi intención? Que usted se vaya de aquí convencido, ¿no? Yo le dejo el espacio para que usted piense, porque se vale pensar. Le dejo el espacio para que usted pregunte. Y le dejo el espacio para que refute, si quiere, porque podríamos estar de acuerdo. No importa, solo pierde la salvación, pero no hay problema, puede refutar. Pero en esencia, nosotros estamos en el proceso de reactivación de ese diseño original, que no tiene que ver solo con el hacer, tiene que ver con el ser, tiene que ver con lo que soy, con lo que tengo. Entonces, si la escritura dice que la plenitud de la deidad Dios, habita en nosotros por su espíritu, no me hace falta nada. Está ahí, no me hace falta nada. Pero la religión nos enseñó a ir afuera a buscar. Entonces voy afuera a buscar a Dios. Le pido al Espíritu de Dios que venga. Tengo que hacer para recibir. Y hago para reafirmar el soy. O sea, perdón, pero es una vida de huérfanos. El huérfano sabe que tiene. El huérfano, el hijo sabe que tiene. Sabe que es. El hijo no toca la puerta, solo pasa. Porque la puerta de papá nunca está cerrada, siempre está abierta. En mi casa nunca se dijo esto es mío y de nadie más. Si estaba ahí es para todos. El que está ahí, el que lo necesita lo agarra. Ok, familia entonces. Como familia tenemos un poder de representatividad, porque dice, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces, para yo bendecir, tengo que ser autorizado, tengo que haber sido autorizado y capacitado para hacerlo. Entonces, hay una delegación de representatividad. Nosotros somos las familias que representamos al reino y al Padre eterno de ese reino. Entonces, como hijos nos insertaron una familia, nos instruyen, tenemos un poder de representatividad.
nos definimos como una quejilá. Es decir, todas las expresiones de familia somos una quejilá. ¿Qué es quejilá? Una comunidad. Yeshua dijo, sobre esta roca edificaré mi comunidad de creyentes. Punto. No dijo eclesía, dijo quejilá, comunidad, que es diferente, muy diferente. Y como quejilá nos movemos bajo los principios de casas paternas. Entonces, no deberíamos tener rótulos. O haría falta, o hace falta. Comunidad de fe apostólica, manantial de vida eterna, las puertas a los manantiales, pasión por las almas, pasión por las almas en pasión, asambleas de Dios, asambleas de Jehová, santidad pentecostal. Perdón, pues esas son puras componentes de hombre. ¿Saben para qué es eso? Igual que en la industria se le pone etiquetas para identificar y diferenciar de otros. Los accionistas de la Ford, los accionistas, voy a decir con cuidado la Ford, sí, la Ford es Ford, perdón, ¿verdad? Pero, está bien, Flori. O sea, los accionistas de la Ford no se van a poner de acuerdo con los de la Toyota para decir, quitémosle los nombres, carro es carro. No, es necesario para poner marca en el mercado, para vender, hacer la diferencia. Yo soy diferente a este. ¿Ok? Entonces compite cada vez. Entonces, esto saca un carro nuevo y este otro saca otro. Aquel hace espionaje industrial y entonces le copia el modelo y antes de que este lo saca. O sea, pero no es lo mismo que pasa en las iglesias. No no es lo mismo. Entonces, como aquel tiene 1,000, ahora entonces este quiere tener 2,000. Como aquel entonces ya tiene un carro del año, entonces yo tengo que tener un carro del año. Entonces, como aquel ora por la gente y cae, entonces yo la empujo para que caiga. Es que no hay identidad, porque si hubiera identidad yo no necesito poner rótulo. Entonces, ¿cuál es el problema? Si usted no está a gusto aquí, no se siente cómodo, no se siente cómoda, pues busque la expresión de la familia donde usted se sienta cómodo. ¿Cuál es el problema? No, pero si te vas de aquí, estás bajo maldición, porque lo que hay aquí no hay en ningún otro lugar. No, por favor. ¿Sí? Ah, no, te maldicen algunos. Pero vea, aquí tenemos dos puertas abiertas, la de atrás y la de adelante, la de adelante y la de atrás, y la de atrás no se sabe si es la de adelante o la... Usted puede entrar por la que quiera. ¿Cuál es el problema? No, Carlos Soto, es que si usted tuviera 1,000 personas, menos me preocuparía. ¿Sabe por qué? Porque no las tengo yo. Él me las trajo y que él se las lleve cuando él quiera. Pues sí, es que yo no tengo ese complejo, yo no tengo ese problema. Alguien me escribe y dice, Carlos Soto, le está bajando el grupo de personas en la yeshiva, en la escuela de los jueves. ¿Y qué? ¿Cuál es el rollo? Lo que pasa es que cuando mi identidad es pobre, yo busco cosas externas que me refuercen lo que soy. Entonces, no es lo mismo galán en Lamborghini que un Datsun, ¿verdad? ¿Me entiende?
Y el otro aspecto es que a más ovejas, más lana. Entonces, algunos tienen pasión por la lana, no por la oveja. Entonces, si se me va gente, me bajan las arcas. Y yo siempre siempre lo he cuestionado cuando he podido, yo se los cuestiono. O sea, estás aquí por un salario o porque Dios te llamó aquí. O sea, si Dios te llamó, el que te llamó te sostiene. Y entonces viven cuidando a la gente que diezma más. Entonces, algunos lugares, usted se va a sentar en esa, no, esas sillas están ocupadas. Ah, es para pastores, no, es para los que diezman más. Sí, hay lugares así. Yo he estado, y las sillas rojas son para los que diezman, y las azules son para los que no, o las que no se sabe. Yo he estado ahí, no me la estoy inventando. No, y la Biblia entera. Son los mismos patrones del mundo. Eso es el sistema piramidal. Tú escalas de acuerdo a tu productividad, lo que tú produzcas, lo que tú aportes. Ahí sí vas escalando. El lugar no te lo dan, te lo ganas. Y a veces gente sin hacer nada porque tiene una billetera un poquito más gruesa, entonces está ahí. ¿Por qué digo todo esto? Porque va en contra de esto. Va en contra del principio. La prosperidad en la escritura no tiene que ver con tener dinero. La prosperidad tiene que ver con caminar hacia una meta, hacia un propósito. Eso es prosperidad. Las relaciones determinan prosperidad. Grecia nos dejó cosas buenas, pero nos dejó cositas malas también. El materialismo, el intelectualismo, el hedonismo, son legados griegos. Entonces, si te da placer, hazlo. O sea, no importan los principios. Si te da placer, hazlo. ¿Ok? Entonces, si te gustó la hermana de tu hermano, la esposa de tu hermano, como una sangre tuya, no importa. Vamos, por favor. No podemos andar por ahí dándole rienda suelta a los deseos. El materialismo es una trampa. Las cosas materiales son importantes, sí, claro, pero el materialismo es otra cosa. Todo eso lleva a la idolatría, a la egolatría, a la idolatría, etc. Entonces, en una quejilá tenemos un sentido de pertenencia. Yo pertenezco a algo más, a algo mayor, a un pueblo. Y tenemos una evidencia en la escritura, cuando en Romanos Pablo habla del olivo. Entonces, somos hijos insertados en una familia que recibimos instrucción para, para desarrollar un- el poder de representatividad, formando parte de una quejilá, y como quejilá modelamos la cultura del reino bajo una expresión, las casas paternas, con la identificación de pueblo, bajo la reafirmación que Pablo nos da, que somos parte del olivo. Imagínense, antes se usaban unas plaquitas que se ponían en la puerta o a un lado de la puerta donde decía familia tal. ¿Mm? Aquí vive la familia Mora, la familia Pereira.
Y es importante, porque es un tema de identidad. ¿Ok? Pero no es válido para mí que las iglesias hagan lo mismo. Para mí no es válido. Simplemente somos la expresión de un pueblo, de una familia, cualquiera que sea. Si creemos en la doctrina básica, somos parte de un pueblo. Ahora la señora ahí salió. Digo, ay, es que yo voy a Pasión por las Almas. ¿Mm? ¿Y? Y si a ustedes le preguntan dónde van, ¿ustedes qué dirían? ¿Dónde van ustedes? No, no, aquí, usted, cuando le digan, ¿usted a dónde va? Y usted dice, bueno, ¿qué diría? ¿Se da cuenta? ¿Dónde va usted? Nos reunimos con una expresión de la familia, pero ¿quién les da cobertura? ¿Están en alianza? ¿Están metidos en alianza evangélica? ¿Tienen? Mejor sigo. Entonces, bajo el principio de paternidad, con un énfasis en relaciones, para ser guiados, siendo un ejat. ¿Ok? Bajo un diseño, bajo un diseño que es el plan de construcción, ¿ok? De los constructores, bajo el fundamento de la familia. Nosotros, los que construimos. Ya eso lo vi, entonces voy un poquito más rápido. Tenemos un origen, es hebreo, como ya lo había mencionado, en el sentido figurado, ¿verdad? De que somos los que cruzamos del otro lado del río. Nos identificamos con las dos casas y como un tejido social. Y luego tenemos una ciudadanía, por causa de esa ciudadanía, legalidad. Tenemos una herencia y tenemos un nombre, Israel. Así se llama este pueblo, según Pablo lo establece. Entonces, ¿cómo subdividís el pueblo que se llama Israel y le pones otros nombres? ¿Me explico? Si usted puede decir, voy a hacer publicidad gratis, Walmart de Curridabat, Walmart de Alajuela, sí, pero usted no pone Walmart supermercados activos, ¿verdad que no? Entonces somos un pueblo, Israel, y entonces aquí abajo asambleas de Dios, y no tiene sentido, para mí no lo tiene. Sí, es la de hecho decía nada más, digamos, la comunidad de tal lugar, Exacto. Es más un tema de localidad, claro, de ubicación. Ok. Y entonces, bueno, repasamos. Hijos, familia, Quejirá, pueblo. Ahí está nuestra identidad. En estos 4 puntos es donde tenemos que trabajar si queremos hablar de identidad. ¿Quién soy? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? Ok. En relación a nuestro origen, voy a repasar esto. Somos hebreos. A mí los títulos no me interesan, pero el concepto a mí me gusta mucho de hebreo. ¿Quién soy yo? Yo soy un hijo del reino, punto. Soy un hijo del Dios Altísimo, punto. Pertenezco a su pueblo.
Nada más, no me interesa nada más. Pero el concepto hebreo me gusta mucho, esa palabra. ¿Por qué? Primero porque me identifico con Abraham, que fue el primer hebreo. ¿Qué hizo Abraham? Romper con todo el contexto babilónico. Oiga, Abraham no era cualquier pelagatos. El papá de Abraham fue gobernador de Ur de los Caldeos. Y se dice que Abraham también lo fue. Abraham era un hombre preparado. De hecho, si usted lee el Sefer Yetzirah, usted se va a dar cuenta que el tipo sabía de astrología en el buen sentido. De la astrología, tiempos, etcétera. Abraham era un hombre conocedor. Entonces, cuando dice que él era hebreo, que si la traducción sería del otro lado del río, cuando literalmente Abraham cruza el río, deja todo lo que está al otro lado. O sea, él renuncia a posición, a nombre, a herencia, a todo. Y cruza el río para seguir la ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora, ¿por qué dice eso? Porque él la vio. Él vio la Nueva Jerusalén. Y él dijo, tiene que estar. ¿Dónde? En la tierra prometida. Y se fue para Jerusalén porque él creyó que estaba ahí. Llegó temprano, eso sí, ¿verdad? Bastante temprano, porque ahí va a estar, pero no todavía. Entonces, en ese sentido yo me identifico. Entonces, sí soy un hebreo. Yo crucé el río, yo dejé todo lo que estaba al otro lado. Pablo, en esa misma idea, Pablo dice, todo esto lo estimo por basura o lo tengo por basura en relación a el conocimiento. O sea, no que esto sea malo. Pablo era un hombre preparado, él fue a la mejor universidad de aquel tiempo, era fariseo de fariseos, o sea, pero él dice, todo esto para mí es basura en comparación a, no que esto esté mal. Entonces, una vez más, sin conocer y por no conocer el contexto, muchas doctrinas pentecostales, etcétera, plantearon hace un tiempo atrás que estudiar era el diablo, que las universidades eran el diablo. Entonces tuvimos un montón de pastores que no estudiaron. Y eso tarde o temprano pasa factura. Ok. Entonces yo me identifico con esto. Este es nuestro origen. Uno, por identificación con Abraham, y dos, por lo que la palabra me dice. Tres, porque entonces me liga a un origen. ¿Dónde inicia el pueblo del que formamos parte? Con Abraham. Como pueblo, ahí está nuestro origen. Ahí empieza a formarse y a gestarse el pueblo del Eterno. Y se consolida en el Sinaí. Pero ya con Abraham empieza. Usted dice, pero era uno. Sí, pero le cambia el nombre. De padre enaltecido a padre de multitudes. Quiere decir que en un sentido profético estábamos en el vientre de Abraham. Dos, nuestro origen tiene que ver con las dos casas. Las dos casas de Israel. Como hemos dicho en otras ocasiones, es una enseñanza vital. Si yo quiero entender la profecía bíblica, si yo quiero entender cuál es nuestro origen, las dos casas. Entonces, cuando estudiamos las dos casas, nos vamos a dar cuenta del error que se cometió. Y voy a decir error. Cuando se identifica al pueblo eterno en la Biblia como judíos, a todos, lo cual es erróneo. Y hoy cuando se habla del pueblo de Dios, se habla de judíos. Pero judíos es solo una casa, la casa de Judá. ¿Y las otras 10 tribus? ¿Las otras 11? Por eso hay una lucha hoy enorme para que esto no se dé, pero nadie lo puede aguantar. Efraín está volviendo a casa. Es decir, las 10 tribus perdidas, comillas,
están volviendo a casa. Y siempre han estado ahí. Porque Pablo le dice a los gentiles, ustedes no estarían aquí si no fuera por la casa de Efraín, porque ellos fueron esparcidos por todas las naciones. Y la semilla que usted tiene, esa parte del ADN que usted maneja, tiene que ver con las raíces. Y mientras las profecías bíblicas estén ahí, el ADN no se diluye, no importa cuánta mezcla haya. Ese ADN sigue ahí, porque hay una profecía que lo sostiene. Entonces, ¿qué es lo que hemos estado viendo? A Efraín volviendo a casa. Luego veremos de qué tribu somos. Pero ya eso, porque todas las promesas que el Eterno le dio a las tribus, vea, todas las promesas, las bendiciones, la profecía que cada uno de los hijos de Jacob tuvo, promesas y bendiciones que se extienden a las tribus, todas convergen en Yeshua. Entonces la tribu de Judá tiene su bendición y tiene su profecía. La tribu de Zabulón, pero todas esas convergen en Yeshua y él me hace a mí heredero. Entonces yo, Carlos Soto, tiene todas las promesas de las 12 tribus en Yeshua. Entonces saber cuál es mi tribu para saber cuál es mi bendición, para mí no tiene mayor sentido. Porque en Yeshua yo las tengo todas. Ahora, como un tema de identidad, sí está bonito, ¿verdad? A mí me gustaría saber de qué tribu soy. Sí, sí me gustaría saber. Pero está como complicado, güey. Porque es un tema de ADN. Tu ADN es el que determina tu tribu. Pero bueno, a lo mejor en algún momento eso se pueda. ¿Me explico bien? Yeshua dijo, vengan a mí todos los que están cargados, trabajados, porque yo los voy a hacer descansar. La versión kosher. Vengan a mí todos los que están bajo el hechizo y la manipulación de las tacanota. Todos los que están caminando bajo el yugo de esos 6,000 preceptos rabínicos, vengan donde mí. Porque mi interpretación de la Torah es la correcta y mi aplicación es fácil. Y la aplicación es fácil. Tomen mi yugo, vengan, enyúguense conmigo. Es decir, tomen la interpretación que yo doy, porque la implementación es fácil, conmigo es fácil. ¿Me explico bien? Cuando yo veo el tema de las dos casas, todo converge en Yeshua. Porque Amós dice, y se unirán las dos casas y tendrán un solo jefe, Yeshua. Entonces Yeshua dice, yo no he venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel o de Efraín. Ah, entonces no es a todos. No. Les dice la gran comisión. ¿Qué les dice el Señor a los de la gran comisión? ¿A dónde? A las ovejas perdidas de la casa de Israel, es decir, a Efraín. ¿Por qué ir? Porque estaban esparcidas por todo el mundo. Vayan, tráiganlos de vuelta a casa. Entonces Pablo nos explica que con el regreso de Efraín a casa vienen los gentiles. Si hablamos de identidad, esto nos ayuda a entender. Y si nos brincamos aquel abismo enorme que hizo Marción, que hicieron todos estos, todo ese abismo de separación, ¿verdad? La división del Nuevo y Antiguo Testamento de Marción, la herejía del dispensacionalismo de Nelson Darby, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, todo ese disparate. Si nos brincamos eso, tenemos un pueblo y un libro. ¿Qué somos? Un tejido social, es decir, cultura.
nosotros trabajamos para desarrollar nuestra cultura, la del reino. Trascendemos el culto. Y las casas paternas son el lugar de instrucción, injertados en el olivo. Somos un pueblo bajo el diseño de familia, una quejila, ligados a un origen que nos identifica con el pueblo de la Torá, histórica y proféticamente. Es decir, no son dos pueblos, es un solo pueblo. Y vuelvo y repito, y lo diré 1000 veces más si es necesario. No existe tal cosa como el concepto del Israel espiritual. Dios desechó, se dice allá, Dios desechó a Israel y ahora la iglesia es el Israel espiritual. Eso no existe. Eso no tiene ningún sentido. Bajo un ADN hebreo en sentido figurado, desvinculado del judaísmo y del cristianismo romano. Entonces, cuando nos dicen que nosotros judaizamos, y ¿sabe dónde está el concepto? La palabra judaizar, ¿verdad? Solo en un lugar aparece en la escritura, en Gálatas, para referirse a la secta de los de la circuncisión. Solo ahí aparece. Se le insinúa a Pedro, o se interpreta que eso fue lo que se le quiso decir. ¿Por qué? Porque Pedro le estaba imponiendo cargas a los gentiles que no deberían llevar. Es decir, le estaba diciendo a los gentiles, tienen que guardar las tacanot. Injertados en el olivo, que es Israel, el pueblo eterno en Yeshua, siendo parte de la esencia de las dos casas de Israel, como un tejido social, es decir, una cultura. Tenemos una ciudadanía. Pablo en Efesios 2 le dice a los gentiles, ustedes que estaban alejados de la ciudadanía de Israel, ¿de qué Israel estaba hablando Pablo? De la misma que habla en Romanos 11 con el olivo, del pueblo. No necesariamente de los que nacieron en la tierra, en el país llamado Israel, sino los que guardaban Torah y los que habían conocido a Yeshua. La ciudadanía de Israel. Bajo esta palabra nos identificamos. Entonces, hoy hay una diferencia entre ser israelí y ser israelita. ¿Okay? Muchos han nacido en Israel, pero muchos no guardan Torah. Muchos ni creen en Dios. El paraíso de los gays está en Israel, en Tel Aviv. Así le llaman, el paraíso de los gays. La gente tiene un concepto equivocado, ¿ah? Ellos nacieron en Israel, pero por haber nacido en Israel, no son pueblo de Dios, necesariamente. Porque hoy, y a mí nadie me vende otra, si no es a través de Yeshua, naranina. Ah, no, es que yo soy judío. ¿Y qué? ¿Usted cree en Yeshua? Si usted, se lo digo a usted, si usted es judío, dice que es judío, dígame si cree en Isaías 53. Si usted cree en Isaías 53, entonces le acepto. Porque los rabinos no enseñan de Isaías 53. Que no sea café. Ah, no, no era café. Somos ciudadanos legales. Esto es muy, pero muy importante. Recuerden que la palabra exousias, cuando dice en Juan 1:12, y se les dio la potestad.
de ser llamados hijos de Dios, esa palabra exousias tiene que ver con autoridad, tiene que ver con legalidad, pero también tiene que ver con derecho a herencia. Es decir, mi exousias establece los derechos que yo tengo por causa del gobierno bajo el cual estoy. Porque me hicieron hijo de, ¿sí? Del Padre Eterno. Pero el Padre Eterno es el rey de un reino. Es decir, existe un gobierno. Yo estoy bajo una forma de gobierno y soy ciudadano del reino de los cielos, manifestado, expresado aquí en la tierra. Es decir, soy legal. Por tanto, tengo derechos. Tengo derecho a herencia, etcétera, etcétera. Ahí la Torah establece a los derechos que yo puedo accesar. Y tengo una herencia. Hay una diferencia entre el judío tradicional y nosotros. Y voy a hablar en términos generales. Nosotros luchamos por tener. Ellos saben que tienen. Ellos solo buscan la oportunidad para que eso se dé. Nosotros vivimos orando para que se dé. Ellos solo creen. Y ya. Bien, es parte del ser. Si la plenitud de la deidad de Dios habita en nosotros, yo tengo. Punto. Ahora sí, decirlo es muy fácil. Vivirlo, pero estamos en eso. Entonces, ¿por qué no alcanzamos cosas? Porque en el fondo no nos la creemos. Ellos dicen algo. Un judío puede nacer pobre, pero nunca creerá que es pobre. Porque siempre la expectativa que genera la promesa de Dios le va a llevar a aspirar a alcanzar algo mejor. Entonces, ellos no ven esa condición como algo permanente. Ve a los judíos de Europa, los askenazíes. O sea, ellos salieron con una mano atrás y otra adelante, así llegaron a Rusia. Y vea lo que hay hoy. Así llegaron a Europa, pero no se quedaron así. Donde llegan, prosperan. Y entonces, ¿de qué se trata el tema? Del favor de Dios, sí. Nosotros lo tenemos también. Tal vez la diferencia es que ellos se lo creen. Tal vez no. Esa es la diferencia. Ahí está. Entonces imagínense a José. Llegó a la cárcel. Eso es como el que tiene buena mano. Sí. Siembra una semillita y le crece. El que tiene mala mano no le va a crecer nada. Y mejor que no me toque las matas porque me las mata. Ay, sí, hay gente que pasa y la... No, 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 no me la toque. Me la sala, decía mi abuela. Pero el que tiene buena mano, sí, lo que siempre le da. Mi suegra le regaló una mata de Olguita. Y en el macetero iba una violeta y una matita así chiquitita. Y como Olga ve un árbol y dice, ese árbol de tal, de esos café. Digo, ¿en serio? Sí. Entonces ella se dejó la mata, yo me llevé la violeta y me llevé el café. Y la sembré allá atrás en la casa. Y la mata de café está así. Entonces el vecino, el dueño de los apartamentos, que él es agricultor, es carguísimo en eso, dice, vos sembraste eso. Ahí no pega nada y te pegó a vos.
Vos tenés buena mano, me dice. ¿Qué hice yo para tener buena mano? Nada, yo no fui a la escuela para que me enseñaran. No me diga, no me pida que lo explique porque no sé cómo se explica, cómo explicarlo. Simplemente así como el que o la que cocina bien, ¿verdad? Hay gente que ni café y hay otras que el café les queda. Es el mismo café, en el mismo aparato, pero sabe diferente. Es la mano. Mi abuela tenía una mano. Mire, un huevo frito que hacía mi abuela. Le quedaba. Los frijoles de mi abuela eran impresionantes. La primera vez que, voy a hablar de Olga, que Olga me invitó a comer en la casa, hizo frijoles. Y cuando yo probé esos frijoles, yo casi digo, reencarnó mi abuela. Señores, era la señal, ¿verdad? Esta es. Ok, ¿a dónde voy con esto? O sea, es algo que se trae. No te lo enseñan. No, es más, no se imparte, porque esa esencia está ahí. Lo que necesita es el espacio donde desarrollarse. Entonces sí, es mi esencia. O sea, yo no predico el reino, yo soy el reino. Soy un representante legal, soy el reino. Entonces, sí, soy la prosperidad. Es parte mía. Entonces, si yo siembro ahí, yo no tengo dudas de que va a pegar. Mire, me dieron una ramita de Juanilama. Después hablamos de botánica. Les digo para qué sirve la Juanilama. Estoy aprendiendo. Y estaban las hojitas sequitas. Me dijeron, eso no le va a pegar. Ajá. Entonces agarré, hice una reguera. Yo no sabía que era una reguera. Una reguera es hacer una línea en la tierra y echar un montón de semillas. Entonces eché un montón de semillas de chile. Eso es una reguera. Yo no sabía. Una reguera. Entonces, al lado puse la ramita de Juanilama. Casi sí seca las hojas. No le va a pegar. Ya empezó a echar hojas verdes. ¿Me entiende? O sea, es algo que se trae. Tiene que ver con la esencia. Entonces, eso somos nosotros. Todo lo que nosotros tocamos prospera. Tiene que prosperar, pero tenemos que creerlo. Si nosotros rompemos el esquema materialista que traemos, entonces vamos a encontrar espacio para que podamos generar de acuerdo a la esencia que nos dieron. Entonces, ¿qué es ser próspero? Tener una casota con 20 cuartos. Eso es ser próspero. Eso no es próspero. Eso es lo que dice el materialismo. Eso es lo que dice la teología de la prosperidad. Para mí ser próspero es tener lo que necesito y un poquito más para dar. Es estar ubicado en el lugar donde Él quiere que yo esté. Entonces le dije, Señor, ¿dónde está mi casa? Y yo mismo me respondí, donde esté mi asignación. Entonces voy a esperar. He vivido en 6 países diferentes. Y yo decía, ¿mi casa dónde está? Espérese, tranquilo. Ya va a llegar el momento. Ah, bueno. Entonces yo no me preocupo. Está. Y el momento que la requiera el reino, yo la tendré. Hermano, es que mira, voy a ayunar y orar para que Dios me dé un carro. Ah, y ahí sí está bien. Sí, es que hermano, es que hay bendiciones que hay que pelearlas. Espérate un momento. Entonces yo voy a la escritura y yo digo, a ver, ¿qué es lo que hay que pelear? O sea, ¿cuál promesa de Dios está condicionada a que yo tenga que desbaratarle la cara al diablo? Obtenerla. No, yo sé que hay batallas espirituales que se dan. ¿Ok? Pero a veces es como conmigo mismo.
Ahora sí tocaste el punto. Esa es la batalla. Y a veces yo me veo cara de diablo. Y es más fácil proyectar, ¿verdad? El enemigo. No, espérate. El enemigo tuyo está en el espejo. Vaya al espejo. Y usted se va a dar cuenta que ahí está. O sea, ya, digo esto y vamos a comerciales. ¿Se acuerdan de la Guerra de las Galaxias? No la han visto. Por favor. Pedro. No, entonces no se acuerdan de aquello. Yo soy tu padre. En un momento, en el entrenamiento de Luke Skywalker, ¿recuerdan? Ajá. Donde Yoda lo está entrenando. ¿Saben quién es Yoda, verdad? Sea, Yoda es toda. Es su máximo Yoda. Él entra por las raíces de un árbol, se mete así, y encuentra el casco, que supuestamente era el de, ¿cómo se llama? No, el del enemigo, de Darth Vader. Ajá. Entonces, donde él lo ve, lo va a matar, porque claro, lo tiene ahí, ¿verdad? Ahí está. Y cuando él le corre, le quita el casco, lo que aparece es la cara de él. Entonces Yoda le dijo, ¿cómo es que le dijo? Enfrentarte con tu enemigo debes. Como él hablaba así, ¿verdad? Enfrentarte con tu enemigo debes. Vencer el temor es lo que tenés que hacer. Entonces le mostró cuál era el enemigo. Él mismo. No era Darth Vader, era él mismo. Y a veces ahí es donde está la gran batalla. Porque cuando Dios dice, te entrego esto, mire, no hay diablo que se oponga. En serio. Hay cosas por las que se libran batallas. Sí. Pero hay otras que no. Por las que no. Cuando un terreno tiene la firma de Dios y dijo, es para vos, olvídese. Cuando Dios dice, hay que liberar ese terreno por lo que hay en ese terreno, eso es otra cosa. ¿Me entiende la diferencia? Ok.